Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Kiko García, soy estudiante de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Estatal de Guayaquil. El tema que le vamos a hablar el día de hoy es sobre los generadores de corriente continua. Los integrantes son García Plaza Jacob, Ponce Lor Cristina, Mera Delgado John, Herrera Alvarado Joel y Cabrera Veloz Gabriel. Para empezar vamos a tratar sobre qué es la corriente continua. Se denomina corriente continua o corriente directa a un tipo de corriente eléctrica. Esto es un flujo de carga eléctrica a través de un metal conductor, debido al desplazamiento de una cantidad determinada de electrones a lo largo de una estructura molecular. En caso de la corriente continua, dicho flujo de electrones se caracteriza por tener siempre un mismo sentido de circulación. Dicho en otras palabras, la corriente directa implica el tránsito continuo de una carga eléctrica de todos puntos del conductor que tienen diferente potencial y cargas eléctricos, de manera tal que nunca cambia su tiempo. Esto se refiere todo a la polaridad de la carga, no a su intensidad. Una fuente eléctrica que se agota como una batería de poca carga. Sigue siendo continua si no varía la dirección del flujo eléctrico, siempre del polo positivo al negativo, asignados por convención. Todo circuito eléctrico tiene dichos polos positivos y negativos y suele distinguirlos mediante colores, rojo, negro, respectivamente, para impedir que la fuente eléctrica se introduzca al revés y haya una inversión de polaridad, al cual dañaría totalmente el circuito. Por eso las baterías de un aparato deben ir ordenadas de forma polar correcta para que funcionen, pues existe un transformador rectificador que impide el flujo eléctrico invertido. En términos físicos teóricos, la tensión de una corriente continua se representa sobre un eje X y Y, sobre que se lo considera como un voltaje sobre tiempo, como una línea recta y sin variaciones de ningún tipo. También es muy importante conocer que ni las baterías, ni los generadores, ningún otro tipo de dispositivo similar crea cargas eléctricas, pues de hecho todos los elementos conocidos en la naturaleza las contienen. Pero para establecer el flujo de forma de corriente eléctrica es necesario ponerlas siempre en movimientos. El movimiento de las cargas eléctricas se asemeja al de las moléculas de un líquido. Cuando ser impulsadas por una bomba, circulan a través de una tubería de un circuito hidráulico cerrado. Las cargas eléctricas se pueden comparar con el líquido contenido de la tubería de una instalación hidráulica. Si la función de la bomba hidráulica es poner un movimiento en líquido contenido en una tubería, la función de la tensión o voltaje que proporciona la fuente de una fuerza electromotriz, considerada como las siglas FEM. Es precisamente bombear o poner en movimiento las cargas contenidas en el cable conductor del circuito eléctrico. Los elementos o materiales que mejor permiten el flujo de cargas eléctricas son los metales y que reciben el nombre de conductores. Esto fue lo que pudimos hablar sobre la introducción de lo que es la corriente continua y los generadores de corriente continua. A continuación vamos a ver una parte muy importante que le hará mi compañero sobre lo que son sus partes. Gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Gabriel Cabrera, continuamos. Los motores y generadores eléctricos son un grupo de aparatos que se utilizan para convertir la energía mecánica en eléctrica o inversa, con medios electromagnéticos. A una máquina que convierte la energía mecánica en eléctrica se le denomina generador, alternador o dínamo, y a una máquina que convierte la energía eléctrica en mecánica se le denomina motor. Dos principios físicos relacionados entre sí sirven de base al funcionamiento de los generadores y de los motores. El primero es el principio de la inducción, descubierto por el científico o inventor británico Michael Faraday en 1831. Si un conductor se mueve a través de un campo magnético o si está situado en las proximidades de un circuito de conducción fijo cuya intensidad puede variar, se establece o se induce una corriente en el conductor. El principio opuesto a este fue observado en 1820 por el físico francés André-Marie Ampère. Si una corriente pasaba a través de un conductor dentro de un campo magnético, este ejercía una fuerza mecánica sobre el conductor. El campo magnético de un imán permanente es lo suficientemente fuerte como para hacer funcionar una sola dínamo, pequeña o motor. Por ello, los electroimanes se emplean en máquinas grandes. Tanto los motores como los generadores tienen dos unidades básicas, las cuales son el campo magnético, que es el electroimán con sus bobinas, y la armadura, que es la estructura que sostiene los conductores, la corriente inducida en un generador, o la corriente de excitación en el caso del motor. La armadura, por lo general, un núcleo de hierro dulce laminado, alrededor del cual se enrollan en bobinas los cables conductores. Funcionamiento como generador. Si una armadura gira entre dos polos de campos fijos,
La corriente en la armadura se mueve una dirección durante la mitad de cada revolución y en la otra dirección durante la otra mitad. Para producir un flujo constante de corriente en una dirección o continua en un aparato determinado, es necesario disponer de un medio para intervenir el flujo de corriente fuera del generador, una vez durante cada revolución. En las máquinas antiguas, esta inversión se llevaba a cabo mediante un conmutador, un anillo de metal partido montado sobre el eje de una armadura. Las dos mitades del anillo se aislaban entre sí y servían como bornes de la bobina. Las escobillas fijas de un metal o de carbón se mantienen en contra del conmutador, que al girar conectaba eléctricamente la bobina y los cables externos. Cuando la armadura giraba, cada escobilla estaba en contacto de forma alternativa con las mitades del conmutador, cambiando la posición en el momento en el que la corriente intervenía su dirección dentro de la bobina de la armadura. Así se producía un flujo de corriente de una dirección en el circuito exterior al que el generador estaba conectado. Los generadores modernos de corriente continua utilizan armaduras de tambor, que suelen estar formadas por un gran número de bobinas de la armadura y conectadas a los segmentos adecuados de un conmutador múltiple. Si una armadura tiene un solo circuito de cable, la corriente que se produce aumentará y disminuirá de la parte del campo magnético a través del cual este está en movimiento el circuito. Un conmutador de varios segmentos usado con una armadura de tambor conecta siempre el circuito externo a uno de cable que se mueve a través de un área de alta intensidad del campo, y como resultado la corriente que suministra las bobinas de la armadura es prácticamente constante. Los campos de los generadores modernos se equipan con 4 o más polos electromagnéticos que aumentan el tamaño y la resistencia del campo magnético. Gracias. Continuamos. Cabe recalcar que los generadores de corriente continua funcionan normalmente a voltajes bastante bajos para evitar las chispas que se producen entre las escobillas y el conmutador a voltaje alto. El potencial más alto desarrollado para este tipo de generadores suele ser 1500 voltios. En algunas máquinas más modernas, esta inversión se realiza usando aparatos de potencia electrónica, como por ejemplo rectificadores de diodo. Vamos a hablarles sobre lo que son las partes básicas de una máquina de corriente continua, que son el estator, inductor, rotor, entrehierro, inducido, las zonas neutras, colector, escobillas y los polos auxiliares. Amplifiquemos este tema. El estator es la parte fija de una máquina rotativa y uno de los elementos fundamentales para la transmisión de potencia en el caso de motores eléctricos o corriente eléctrica en el caso de los generadores eléctricos, siendo el otro su contraparte móvil, el rotor. Siguiente, el inductor, que es el devanado formado por bobinas situadas alrededor del núcleo de los polos principales, que al ser recorridos por la parte de la corriente de excitación, crea el campo magnético inductor. El rotor es el componente que gira, es decir, que rota en una máquina eléctrica, este sea un motor o un generador eléctrico. Junto con su contraparte fija, el estator forma el conjunto fundamental para la transmisión de potencia en motores y máquinas eléctricas en general, que gira dentro de un campo magnético creado bien por un imán o por el paso por otro juego de bobinas, arrollada sobre una pieza polar que permanece estática y que constituye lo que se denomina estator, de una corriente continua o ya se alterna dependiendo del tipo de máquina con que se trate. El entrehierro es la región situada en el aire entre los dos polos magnéticos de un imán o de un electroimán. El entrehierro introduce en el círculo magnético del imán una reluctancia magnética, que es el término acuñado por Oliver Hipsday, pero publicado por James Joule en 1840, como resistencia eléctrica magnética, es decir, una resistencia al paso de un flujo magnético cuando es influenciado por un campo magnético. El inducido es el contexto de las máquinas eléctricas. El inducido es la parte de la máquina rotativa donde se produce la transformación de energía eléctrica en energía mecánica mediante inducción electromagnética. En las máquinas de corriente continua, el inducido es la parte giratoria y está formado por un tambor construido de chapas apiladas de hierro al silicio de 0.5 milímetros de espesor, con una serie de ranuras longitudinales en su periferia, en cuyo interior
se alojan las bobinas donde se induce la fuerza electromotriz cuando éste gira del campo magnético creado por el inductor. Luego, el colector. En ingeniería eléctrica, un colector es un método de hacer una conexión eléctrica a través de un ensamblaje rotativo. Los colectores también son llamados anillos rotatorios, interfaces eléctricas rotativas, conectores eléctricos rotativos o junta eléctrica rotativa. Son comúnmente hallados en máquinas eléctricas de corriente alterna, como generadores, alternadores, turbinas de viento, en las cuales conecta la corriente de campo o excitación en el bobinado del rotor. En el caso especial de las máquinas eléctricas de corriente continua, como es nuestro caso, los motores y generadores, se usa un conmutador. Como regla general, se tienen tantos colectores como bobinas se tengan en el campo, por consiguiente, como fases tenga el sistema. Un colector es usado para transmitir continuamente energía eléctrica, señal o datos desde una fuente estacionaria a un destino rotativo o viceversa. Hay disponible una amplia variedad de configuraciones, tipo de terminales y materiales para ajustarse a cada aplicación. Sigamos con las escobillas. Son las piezas conductoras metalográficas resistentes al razonamiento que, estando fijas, frotan con el colector móvil conectando el inducido con el exterior, al tiempo que provoca la conmutación para que trabaje en corriente continua. Y terminamos con los polos auxiliares, que son los polos salientes situados entre los polos principales, cuyo enrollamiento está conectado en serie con el inducido, de forma que al crear un campo contrario al de reacción del inducido, evita sus problemas y provoca una buena conmutación sin chispas. A continuación, mi compañero va a hablar sobre los tipos de motores de corriente continua. Gracias. Buenas, mi nombre es Joel Herrera. Voy a hablarles sobre los tipos de motores de corriente continua. Los generadores de corriente continua se clasifican según el método que se usan para proporcionar corriente de campo que existe en las imágenes del mismo. Un generador de excitado en serie tiene un campo en serie respecto a la armadura. Un generador de excitado en derivación tiene su campo conectado en paralelo a la armadura. Un generador de excitado combinado tiene parte de sus campos conectados en serie y parte en paralelo. Los dos últimos tienen la ventaja de suministrar un voltaje relativamente constante bajo cargas eléctricas variables. El de excitado en serie se usa sobre todo para suministrar una corriente constante a voltaje variable. Un magneto es un generador pequeño de corriente continua con un campo magnético permanente. De excitado independiente son aquellos que obtienen la alimentación del rotor y del extractor de dos fuentes de tensión independientes. Con ello, el campo del extractor es constante al no depender de la carga del motor y la par de fuerzas entonces relativamente constante. Las variaciones de velocidad al aumentar la carga se deberán solo al disminuir la fuerza electrónica para aumentar la caída de tensión en el rotor. Este sistema de excitación no solo se suele utilizar debido al inconveniente que presenta al tener que utilizar una fuente exterior de corriente. De excitación en derivación. Los devanados inducidos o inductor están conectados en paralelos y alimentados por una fuente común. También se denominan máquinas shunt, y en aquellas es un elemento de tensión en el inducido hace aumentar la velocidad de la máquina. De excitación en serie, los devanados de inducido y el inductor están colocados en serie y alimentados por una misma fuente de tensión. En ese tipo de motores existe dependencia entre el par de velocidad. Son motores en los que al aumentar la corriente de excitación se hace disminuir la velocidad con un aumento del par. De excitación compuesta, también llamados compound. En este caso, el devanado de excitación tiene una parte de él en serie con el inducido y otra parte en paralelo. El arrollamiento en serie con el inducido están constituidos por pocas espiras de gran sección, mientras que el otro está formado por un gran número de espiras de pequeña sección.
Permite obtener, por tanto, un motor con las ventajas del motor en serie, pero sin inconvenientes. Sus curvas características serán intervenidas entre las que se obtienen excitación en serie y excitación en derivación. Existen dos tipos de excitación compuesta. En la llamada compuesta adicional, el sentido de la corriente que corre los arrollamientos en serie y paralelos es el mismo, por lo que los efectos se suman, a la diferencia de la compuesta diferencial, donde el sentido de la corriente que corre los arrollamientos tiene sentido contrario y por lo tanto los efectos de ambos devanados se restarán. A continuación, las aplicaciones y ventajas de los motores de corriente continua. Buenas, soy John Mera. Voy a hablarles sobre las aplicaciones y ventajas de los motores de corriente continua. Aunque el precio de un motor de corriente continua es considerablemente mayor que el de un motor de inducción de igual potencia, existe una tendencia creciente a emplear motores de corriente continua en aplicaciones especiales. La gran variedad de la velocidad, junto con su fácil control y gran flexibilidad de las características par velocidad del motor de corriente continua, han hecho que en los últimos años se emplee esta cada vez más en máquinas de velocidad variable, en las que necesite amplio margen de velocidad y control fino de las mismas. Existe un creciente número de procesos industriales que requieren una exactitud en su control o gama de velocidades, que no se puede corregir con motores de corriente alterna. El motor de corriente continua mantiene rendimiento alto en un amplio margen de velocidades, lo que junto a su alta capacidad de sobrecarga lo hace más apropiado que el de corriente alterna para muchas aplicaciones. Los motores de corriente continua empleados en juguetes suelen ser del tipo imán permanente. Proporcionan potencias desde algunos vatios a cientos de vatios. Los empleados en giradiscos, unidades lectoras de CD y muchos discos de almacenamiento magnético son motores en los que el rotor es de imán fijo y sin escobillas. En estos casos el inductor está formado por un juego de bobinas fijas y un circuito electrónico. La ventaja es la facilidad de inversión de marcha de los motores grandes con cargas de gran inercia, al mismo tiempo que devuelven energía a la línea actuando como generador, lo que ocasionan el frenado y la reducción de velocidad. Las principales aplicaciones del motor de corriente continua son trenes de laminación reversibles. Los motores deben de soportar una alta carga. Normalmente se utilizan varios motores que se acoplan en un grupo de 2 o 3. Trenes Conti. Son trenes de laminación en caliente con varios bastidores. En cada uno se va reduciendo más la selección y la velocidad es cada vez mayor. Cizallas en trenes de laminación en caliente. Se utilizan motores de derivación. En la industria del papel, además de una multitud de máquinas que trabajan a velocidad constante y que por tanto se equipan con motores de corriente continua, existen accionamientos que exigen par constante a un amplio margen de velocidades. Otras aplicaciones como las máquinas herramientas, máquinas extractoras, elevadores y ferrocarriles. Los motores desmontables para papeleras, trefiladoras, control de tensión en máquinas, bobinadoras, velocidad constante de corte en tornos grandes. El motor de corriente continua se usa en grúas que requieren precisión de un movimiento con carga variable, cosa que casi se puede conseguir con motores de corriente alterna. Bueno, en conclusión, las máquinas de corriente continua son máquinas eficaces y capaces de desarrollar cantidades de flujos sin un gran concepto de teoría científica y procesos largos y dificultosos. El gran problema de las máquinas de corriente continua es su fabricación, ya que se debe optar por el mejor diseño para que se evite la mayoría de pérdidas y tal vez por eso su demanda cada vez va decayendo. Muchas gracias.